No encontré lápiz labial, encontré un código bancario secreto que él pensó que yo pasaría por alto. Mientras él tramaba robar mi vida con su amante, yo moví mis activos en silencio y esperé. Él pensaba que era el cazador, pero no tenía idea de que ya era mi presa. No descubrí la traición de mi esposo a través de lápiz labial o perfume. Lo encontré en un extraño código bancario y una frase susurrada: solo hazla sentir culpable y ella firmará. No lloré ni grité. Simplemente cambié las cerraduras de mi vida financiera. 2 semanas después, él solicitó el divorcio con una sonrisa confiada, sin saber que durante esos 14 días, yo ya había movido mis activos. No estaba planeando una venganza. Estaba asegurando mi supervivencia. Me llamo Sienna Smith y, durante los últimos 7 años, pensé que sabía exactamente cómo la luz golpeaba las tablas del suelo de mi sala de estar en Charlotte. Es un tipo de luz específica, filtrada a través de los robles de afuera, usualmente cálida y tranquilizadora. Pero últimamente, incluso con las lámparas encendidas, la casa se siente como si estuviera conteniendo la respiración. Afuera cae una lluvia suave, del tipo que hace resbaladizas las calles de Carolina del Norte y convierte los cristales de las ventanas en espejos distorsionados. Estaba parada junto a la ventana, viendo pasar un coche lentamente, y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el ajuste del termostato. Era la temperatura de un secreto guardado en la habitación contigua. Vivimos en uno de esos vecindarios donde el césped está cuidado al milímetro y todos sonríen con los dientes, pero rara vez con los ojos. Se suponía que Graham y yo éramos la historia de éxito. 7 años de matrimonio, 7 años de comida tailandesa los viernes por la noche, de compartir el periódico del domingo, de saber exactamente cómo toma el café la otra persona. Teníamos un ritmo. Era una canción cómoda y predecible que pensé que sonaría para siempre. Pero mirando hacia atrás, me di cuenta de que siempre había esa foto de boda en el pasillo, la que teníamos la intención de colgar correctamente. Estaba sobre la mesa de la consola, apoyada contra la pared, ligeramente inclinada. Seguíamos diciendo que compraríamos un gancho para ella el próximo fin de semana. Nunca lo hicimos. Simplemente se quedó allí desequilibrada, esperando que la gravedad terminara el trabajo. El cambio no ocurrió con una explosión. Ocurrió en silencio. Empezó con el teléfono. Graham solía ser el tipo de hombre que dejaba su teléfono en la encimera de la cocina durante horas. Me pedía que contestara sus mensajes de texto si tenía las manos mojadas por lavar los platos. No tenía nada que ocultar, o al menos actuaba como un hombre que no tenía nada que ocultar. Luego, hace unas 3 semanas, el comportamiento cambió. Fue sutil al principio. Empezó a cargarlo en su mesita de noche en lugar de en la isla de la cocina. Luego comenzó a poner la pantalla boca abajo cada vez que lo dejaba sobre la mesa. Recuerdo el momento en que la inquietud realmente se asentó en mis entrañas. Estábamos sentados en el sofá viendo la repetición de una comedia que habíamos visto 100 veces. Su teléfono vibró en el cojín entre nosotros. Instintivamente, miré hacia abajo. No era una vista previa del mensaje. Era solo una notificación que decía nuevo mensaje. Pero lo que me llamó la atención fue el pequeño icono de media luna en la esquina de la pantalla. No molestar. Él nunca usaba ese modo. Siempre decía que necesitaba estar localizable para emergencias laborales. Lo miré y, antes de que pudiera siquiera preguntar, su mano salió disparada. Fue un reflejo, rápido y agudo. Agarró el teléfono y lo deslizó en su bolsillo. Solo correo basura del trabajo, dijo. Su voz era casual, pero sus ojos no se encontraron con los míos. Siguió mirando la televisión, pero vi cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. Más tarde esa noche, se llevó el teléfono al baño cuando fue a ducharse. Escuché el agua correr y, por primera vez en 7 años, me sentí como una extraña en mi propio dormitorio. Traté de decirme a mí misma que estaba siendo paranoica. Me dije que el matrimonio tiene altibajos, que tal vez estaba planeando una sorpresa para mi cumpleaños, que era dentro de 2 meses. Traté de actuar normal. Ahuequé las almohadas. Doblé el edredón, pero la intuición estaba allí, rascando en la parte posterior de mi mente como una aguja arrastrándose a través de un disco de vinilo. Era un sonido chirriante que arruinaba la melodía de nuestra vida. A la mañana siguiente, la distancia entre nosotros se sentía física.
Bebió su café rápidamente, mirando su reloj cada 30 segundos. Me besó en la mejilla, pero fue seco y no acertó en el lugar al que solía apuntar. Después de que se fue a la oficina, me senté a la mesa de la cocina con mi computadora portátil. Era día de pagar facturas. Esto era parte de nuestra rutina. Teníamos una cuenta conjunta para los gastos del hogar, hipoteca, servicios públicos, comestibles. Ambos contribuíamos. Ambos teníamos acceso. Estaba construida sobre la confianza. Inicié sesión, con la intención de pagar la factura de la electricidad. Me desplacé por el historial de transacciones, buscando a los sospechosos habituales, la compañía eléctrica, el departamento de agua, la tienda de comestibles local. Entonces me detuve. Había una transacción por $12.50. El nombre del comerciante era vago. Algo truncado como HB Reckensalt. Fruncí el ceño. No lo reconocía. Me desplacé más abajo. 2 semanas antes. Otro cargo. Este era por $18. Una semana antes de eso, $9. Eran cantidades pequeñas, diminutas. Realmente, el tipo de cantidades que se pierden en el ruido de un estado de cuenta mensual. El tipo de cantidades que ignoras porque parecen un almuerzo de comida rápida o una compra en una tienda de conveniencia, pero el nombre siempre era el mismo, HB Reckensalt. Hice clic en los detalles. Sin dirección, sin número de teléfono, solo un código de procesamiento digital. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido, un golpe lento y pesado contra mis costillas. No era la cantidad de dinero lo que me asustaba. Era el patrón. Parecía rítmico. Parecía una prueba. Me recordó a cómo los piratas informáticos prueban una tarjeta de crédito robada con pequeñas compras antes de vaciar la cuenta. Pero Graham no era un pirata informático. Era mi esposo. ¿Por qué estaría ejecutando transacciones de prueba en nuestra cuenta conjunta? ¿O estaba pagando por algo que no quería que apareciera como una gran suma global? Me senté allí en la quietud de la mañana, con la lluvia aún golpeando contra el cristal. La casa se sentía enorme y vacía. Miré la foto de boda inclinada en el pasillo. El vidrio del marco atrapaba la luz gris del exterior, oscureciendo nuestros rostros sonrientes. Cerré la computadora portátil lentamente. No lo llamé. No le envié un mensaje de texto para preguntar qué era HB Reckensalt. Algo me decía que si preguntaba, él tendría una respuesta perfecta lista. Diría que era una suscripción de software para el trabajo o una nueva aplicación de café. Sonreiría con esa sonrisa encantadora y me diría que me estaba preocupando por nada. Y tendría que creerle porque la alternativa era demasiado aterradora para contemplarla. Pero lo sabía en algún lugar profundo, debajo de las capas de negación y amor y 7 años de historia. Sabía que la atmósfera en la casa no había cambiado debido al clima. Había cambiado porque el hombre con el que vivía se estaba convirtiendo en otra persona. Si están escuchando, por favor dejen la palabra escuchando abajo porque hay algunas historias que solo requieren un testigo para ser verdaderas. Necesito saber que no estoy gritando al vacío. Me levanté y caminé hacia la ventana de nuevo. La calle estaba vacía. Graham llegaría a casa a las 6 en punto. Cruzaría la puerta, se aflojaría la corbata y preguntaría qué había para cenar. Actuaría como si todo estuviera bien, y yo tendría que actuar como si todo estuviera bien también. Pero mientras veía la lluvia lavar el pavimento, me di cuenta de algo aterrador. Los pequeños cargos, el teléfono bloqueado, la indiferencia, no eran solo señales de una aventura. Se sentían como una preparación. No sabía si se iba o si se estaba preparando para llevarse mi vida entera con él. La transformación ocurrió un martes, 3 días después de la tormenta. Llegué a casa del trabajo, con los hombros tensos por un día de reuniones con clientes, esperando el mismo silencio espeso e inquietante que había llenado la casa durante semanas. En cambio, fui golpeada por el aroma de las peonías. Había 2 docenas de ellas, de color rosa pálido y agresivamente alegres, arregladas en el jarrón de cristal que usualmente solo sacábamos para el Día de Acción de Gracias. Graham estaba en la cocina. Llevaba un delantal, revolviendo algo que olía a ajo y vino blanco. Cuando me vio, no solo sonrió, resplandeció. Era una expresión de alto voltaje,
el tipo de sonrisa que un político practica en el espejo antes de un debate. «Hola, hermosa», dijo. Cruzó la habitación y me besó. Fue un beso largo, performativo y preciso. Se apartó lo justo para mirarme a los ojos, con las manos descansando pesadamente en mi cintura. Estaba pensando en nosotros hoy, en ese viaje que hicimos a Charleston hace 4 años. ¿Recuerdas la fuente? Quería traer un poco de esa magia de vuelta. Me quedé allí sosteniendo mi bolso, sintiendo una extraña dislocación. El Graham de la semana pasada, el que protegía su teléfono como si fueran códigos nucleares, se había ido. En su lugar estaba este hombre. Demasiado ruidoso, demasiado brillante, demasiado presente. Se sentía como ver a un mal actor leer líneas de un guión que había memorizado hace 10 minutos. Gracias, dije, forzando mi voz para igualar su tono. Son encantadoras. La cena fue una producción. Él sirvió el vino. Se rió de mis comentarios antes de que yo siquiera terminara los chistes. Se estiraba a través de la mesa para apretar mi mano cada pocos minutos. Era un bombardeo de amor de manual y aterrador. Si hubiera sido más joven, o quizás más desesperada, podría haberme sentido aliviada. Podría haber pensado que estaba tratando de arreglar las cosas. Pero tenía 38 años y trabajaba en finanzas. Sabía que cuando una empresa de repente comienza a emitir comunicados de prensa entusiastas después de un trimestre de silencio, generalmente están tratando de ocultar un déficit. El giro llegó con el postre. Estábamos comiendo pastel de queso comprado en la tienda y él dejó su tenedor con un tintineo deliberado. «Sabes, Sienna», comenzó, cambiando su tono de romántico a casualmente práctico. «He estado mirando nuestra cartera, solo haciendo un poco de limpieza». Tomé un sorbo de agua para ocultar la opresión en mi garganta. «Oh, sí, se siente un poco desordenada, ¿no? Múltiples cuentas de ahorro, los niveles de inversión». Estaba pensando que podría ser inteligente reestructurar un poco, tal vez consolidar algunas cosas en una sola tenencia conjunta solo para hacerlo más limpio, ya sabes, en caso de que algo suceda, Dios no lo quiera. Se rió. Un sonido corto y seco, solo por seguridad. Las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros: reestructuración, consolidación, seguridad. En mi mundo, esas palabras usualmente precedían a una fusión o una liquidación. Él no estaba hablando de organización. Estaba hablando de acceso. Si consolidábamos todo en un solo fondo, sería más fácil de monitorear, más fácil de controlar, y en última instancia, más fácil de dividir. Eso suena a mucho papeleo, dije, manteniendo mi rostro tranquilo. Miremoslo el próximo mes. El trabajo es una locura ahora mismo. Él vaciló. Un destello de molestia cruzó su rostro. Desapareció tan rápido que casi me lo pierdo. Seguro. El próximo mes. No hay prisa. Pero había prisa. Podía sentirla irradiando de él. Más tarde esa noche, mientras él estaba en la ducha, con el teléfono presumiblemente en la encimera del lavabo, volví a los registros bancarios. Necesitaba entender el ritmo de esos pequeños cargos que había encontrado. Saqué los últimos 6 meses de estados de cuenta. Los alineé en mi pantalla. Los cargos no eran aleatorios. Aparecían el 14 de cada mes. $18, $12 con 50 centavos, a veces $20. No era un hábito de café. Era un modelo de suscripción. Era una tarifa recurrente por un servicio que facturaba en incrementos. Me di cuenta entonces de que no estaba mirando compras. Estaba mirando tarifas de mantenimiento. Él estaba manteniendo algo activo. No dormí bien. Alrededor de las 2 de la mañana, me desperté. El otro lado de la cama estaba pesado. Graham estaba en un sueño profundo. Su respiración era rítmica y pesada, pero la habitación no estaba oscura. Un tenue brillo azul provenía de la mesita de noche, su computadora portátil. Se había quedado dormido viendo una película y la pantalla se había atenuado, pero no apagado. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Me moví lentamente, centímetro a centímetro, deslizándome fuera del edredón. Me arrastré alrededor de la cama, mis pies descalzos silenciosos sobre la alfombra.
Extendí la mano y toqué suavemente el panel táctil. La pantalla se iluminó. No era una película. Era su aplicación de calendario. Escaneé la semana. Estaba llena de las habituales reuniones de trabajo, sesiones de gimnasio y recordatorios. Pero entonces vi una entrada de hace 3 semanas. Estaba codificada por colores en gris, un color que rara vez usaba, consulta de mediación Arborline. Miré fijamente la entrada, 3 semanas atrás. Eso fue antes de que comenzara la frialdad. Eso fue semanas antes de esta repentina y frenética exhibición de afecto. Había consultado a un mediador hacía casi un mes. El amor que me estaba mostrando esta noche no era un intento de salvar el matrimonio. Era una distracción. Me estaba manteniendo feliz y complaciente mientras preparaba el tablero. Quería sacudirlo para despertarlo. Quería gritar. Quería preguntarle cómo podía comprarme peonías por la tarde y planear desmantelar nuestra vida por la mañana. Pero me detuve. La confrontación ahora sería un error. La confrontación le daría la ventaja. Él mentiría. Me haría luz de gas. Diría que estaba relacionado con el trabajo o que era un error o que yo estaba loca. Necesitaba más que una entrada de calendario. Necesitaba pruebas concretas de intención. Fui al baño y cerré la puerta con llave. Saqué un pequeño cuaderno de mi cajón del tocador, el que usualmente usaba para listas de compras. Mis manos temblaban, pero mi letra era firme. 14 de noviembre. Entrada de consulta encontrada. Mediación Arborline. Verificar detalles de la firma. Si esto es una señal, necesito evidencia irrefutable. No participar. No reaccionar. Escondí el cuaderno debajo de una pila de toallas. Cuando volví al dormitorio, cerré su computadora portátil y la enchufé exactamente como él lo habría hecho. Me volví a acostar, mirando al techo, escuchando respirar al hombre con el que me casé. Sonaba tranquilo. Esa era la parte más escalofriante. Estaba durmiendo el sueño de un hombre que tiene un plan. A la mañana siguiente, Graham se fue temprano para una reunión de desayuno tan pronto como la puerta del garaje retumbó al cerrarse. Fui a la oficina en casa. Era un espacio compartido, pero mayormente usábamos nuestros propios dispositivos. Sin embargo, compartíamos una impresora inalámbrica. Estaba en la esquina, una caja negra polvorienta en la que rara vez pensábamos. La mayoría de la gente olvida que las impresoras tienen memoria. Olvidan que las máquinas modernas mantienen un registro de los últimos trabajos para facilitar las reimpresiones. Caminé hacia la impresora y navegué a través del pequeño menú LCD. Estado, historial de trabajos, recientes. Mi dedo se detuvo sobre el botón. Tomé aire y presioné seleccionar. La lista se pobló. 1. Tarjeta de embarque mía PDF. 2. Receta látex. 3. Hoja de trabajo de división de activos V2 PDF. El aire salió de mis pulmones. Hoja de trabajo de división de activos. Y no solo un borrador. Versión 2. No solo estaba pensando en ello. Ya estaba haciendo las matemáticas. Estaba calculando quién se quedaría con la casa, quién se quedaría con el coche y cuánto de mis ahorros podría reclamar. La había impreso, probablemente mientras yo estaba en la tienda de comestibles, y luego se sentó en este mismo escritorio, dividiendo nuestros 7 años de vida en columnas de débito y crédito. Miré el pequeño texto pixelado en la pantalla de la impresora hasta que me ardieron los ojos. La conversación de reestructuración de la cena cobró un sentido perfecto y repugnante. Ahora quería consolidar las cuentas para que fueran más fáciles de poner en esa hoja de trabajo. Quería todo en un solo lugar para poder señalarlo y decir, la mitad de eso es mío. No imprimí una copia que dejaría una marca de tiempo. En su lugar, tomé una foto de la pantalla con mi teléfono, capturando la fecha y la hora de su trabajo de impresión. Luego, salí del menú, dejando la máquina exactamente como la encontré. Caminé hacia la cocina y me preparé una taza de café. Me paré en el centro de la habitación mirando las peonías en la encimera. Estaban empezando a abrirse, sus pétalos exuberantes y vibrantes. Se veían hermosas. Parecían amor. Tomé el jarrón y caminé hacia el bote de basura. Por un segundo, pensé en tirarlas,
Pero luego me detuve. Si las tiraba, él sabría que algo andaba mal. Sabría que estaba enojada. Puse el jarrón de nuevo en la encimera. Ajusté una hoja. A partir de este momento, no era su esposa. Era una agente encubierta en mi propia casa. Sonreiría. Comería sus cenas. Le dejaría sostener mi mano. Pero estaría observando. Estaría grabando. Iba a observarlo como una extraña viviendo con un traidor. Y no dejaría que me viera parpadear. La ciudad de Charlotte tiene un ritmo específico a las 10 de la mañana. Es el sonido de la ambición, de los neumáticos sobre el asfalto mojado y de los profesionales corriendo entre torres de cristal con cafés en sus manos. Yo era una de ellos. Iba camino a reunirme con un cliente cerca de la calle Trion, caminando a paso ligero. Mi gabardina estaba ceñida contra la humedad persistente de la mañana. El aire olía a gases de escape y granos tostados. Mi mente estaba ensayando mi discurso, revisando tendencias del mercado y tasas de interés. Estaba concentrada. Era profesional. No estaba buscando a mi esposo, pero el universo tiene un cruel sentido de la oportunidad. Lo vi antes de procesar quién era. Estaba parado bajo el toldo de rayas verdes de una pequeña cafetería, escondido del flujo principal de peatones. No se suponía que estuviera en el centro. Me había dicho específicamente que estaba en la oficina del sitio en Ballantine, 20 minutos al sur. Sin embargo, allí estaba, caminando en un círculo cerrado, con el teléfono presionado contra su oreja. Me detuve. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Me puse detrás de un pilar de hormigón, la textura áspera raspando contra mi palma. Fue un movimiento instintivo, la forma en que un animal de presa se congela cuando siente a un depredador. Estaba lo suficientemente cerca para ver la tensión en sus hombros. Estaba gesticulando con su mano libre, movimientos agudos y cortantes que traicionaban frustración. Contuve la respiración. El ruido de la ciudad pareció amortiguarse a mi alrededor, creando un túnel de sonido enfocado completamente en él. No podemos esperar tanto, dijo Graham. Su voz era baja, pero la urgencia la llevó a través de la brecha entre nosotros. Lo estoy intentando. Estoy haciendo exactamente lo que discutimos, pero ella está haciendo preguntas sobre las cuentas. Hizo una pausa, escuchando. Observé su rostro. Era un rostro que había besado esa mañana, pero ahora se veía duro, calculador. Lo sé, espetó. Conozco la línea de tiempo. Una vez que tengamos el acuerdo, estaremos bien. Solo necesito presionar más fuerte. Tú misma lo dijiste, solo hazla sentir culpable y ella firmará. Mi estómago cayó. Se sintió como si hubiera tragado hielo. Solo hazla sentir culpable. Luego apartó el teléfono de su oreja para mirar la pantalla, probablemente revisando una notificación. Pero debió haber presionado inadvertidamente el botón del altavoz, o el volumen estaba simplemente al máximo, porque una voz cortó el aire. Era una voz de mujer. Era aguda, profesional y desprovista de calidez. No te ablandes, Graham, dijo la voz. No dejes que tenga tiempo para prepararse. Necesitas esa firma para el viernes. Mara no va a esperar para siempre a que limpies tu desorden. Mar. El nombre quedó flotando en el aire húmedo. No era un vago, ella. Era Mara, una persona real, una persona con un nombre, una voz y un interés en la destrucción de mi vida. Graham se llevó el teléfono de nuevo a la oreja. Me encargaré. Te veré en la oficina. Colgó y se dio la vuelta. Me aplasté contra el pilar, mi corazón martilleando contra mis costillas tan fuerte que pensé que se magullaría. Cerré los ojos con fuerza. Escuché sus pasos golpear contra el pavimento, alejándose de mí, moviéndose hacia la plataforma de estacionamiento. No lo perseguí. No salí y grité. No le arrojé mi café. Me quedé allí congelada durante un minuto completo después de que se fue. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba repentinamente aterradoramente clara. Esto no era una aventura desordenada alimentada por la pasión. Esto era una transacción comercial. Estaban discutiendo líneas de tiempo. Estaban discutiendo estrategias.
Estaban discutiendo sobre mí como si yo fuera un obstáculo en un software de gestión de proyectos. Me di la vuelta y caminé hacia mi reunión con el cliente. Me senté durante una hora de planificación financiera. Sonreí. Estreché manos. Discutí tasas de rendimiento y gestión de riesgos. Y todo el tiempo un solo pensamiento se repetía en mi cabeza como un mantra: congela para sobrevivir. A la mañana siguiente, la casa estaba tranquila. Graham había ido a su carrera de sábado. Usualmente corría exactamente 45 minutos. Lo había visto irse, vi cambiar los números digitales en el reloj del microondas. Sabía que tenía exactamente 45 minutos para convertirme en un fantasma en mi propio matrimonio. Entré en su estudio. No encendí las luces. El sol de la mañana era suficiente. Abrí su computadora portátil. Había cambiado la contraseña de su teléfono, pero aún no había cambiado la contraseña de su computadora portátil. Todavía era el año en que compramos la casa, seguido por el nombre de su primer perro, 2018 Buster. La pantalla cobró vida. No miré su historial de navegación. Eso era para aficionados. Fui directo al disco duro. Abrí la ventana del buscador y escribí el nombre que había escuchado en mi cabeza durante 24 horas, Mara. Nada. Inteligente. No usaría su nombre en dispositivos compartidos. Intenté un enfoque diferente. Busqué la fecha que vi en el registro de la impresora, 14 de noviembre. Apareció una carpeta. Se llamaba simplemente Proyecto Azul. La abrí. El primer archivo era un PDF. Era un calendario de citas de mediación en Arborline Mediation. Las fechas se remontaban a 2 meses. Él había estado viéndolos mucho antes de que comenzaran las flores y la cena romántica. El segundo archivo era una serie de facturas, tarifas de consultoría. Estaban facturadas a una empresa de terceros de la que nunca había oído hablar, pero la descripción del servicio coincidía con las fechas de la mediación. $1.500, $2.000. El dinero no estaba simplemente desapareciendo. Estaba siendo invertido en mi eliminación. Saqué mi teléfono. No me reenvié los correos electrónicos. Eso deja una huella digital. En su lugar, tomé fotos de alta resolución de cada documento en la pantalla. Fotografié las facturas. Fotografié el calendario. Fotografié una cadena de correos electrónicos donde discutía activos actualmente a nombre de la esposa con un abogado. Entonces lo vi, el archivo que hizo que se me helara la sangre. Era un documento de Word titulado Borrador Postnupcial V4. Mis dedos se detuvieron sobre el panel táctil. Un acuerdo postnupcial. ¿Por qué necesitaría un postnupcial si estaba solicitando el divorcio? Hice doble clic en él. El documento se abrió. Me desplacé a través de la jerga legal, las cláusulas sobre propiedad separada, las renuncias a la pensión alimenticia, y luego llegué a la página de firmas. Había una línea para Graham y había una línea para mí. Bajo los términos, indicaba que en caso de divorcio, cualquier activo no listado explícitamente como conjunto pasaría por defecto al principal sostén económico, lo cual sobre el papel él había manipulado para que pareciera el moviendo fondos, pero el golpe de gracia era el preámbulo. El acuerdo estaba enmarcado como un nuevo compromiso con el matrimonio. Estaba diseñado para parecer un ejercicio de construcción de confianza. Entendí la conversación en la cafetería ahora. Solo hazla sentir culpable y ella firmará. No me iba a entregar los papeles de divorcio todavía. Iba a escenificar una crisis. Iba a decirme que nuestro matrimonio estaba en la cuerda floja, que se sentía inseguro, que necesitaba que firmara este acuerdo para demostrar que estaba comprometida con él. Iba a usar mi amor y mi culpa en mi contra para conseguir que renunciara a mis derechos. Y luego, una vez que la tinta estuviera seca, solicitaría el divorcio, dejándome sin absolutamente nada. Quería que firmara mi propia sentencia de muerte y le agradeciera por el bolígrafo. Escuché la puerta del garaje retumbar. Había vuelto. Cerré el documento. Expulsé la unidad flash que había conectado para copiar los archivos, mi copia de seguridad secundaria. Borré la lista de elementos recientes en el menú del buscador para que no viera que había accedido a la carpeta. Cerré la computadora portátil. Deslicé la unidad flash en mi sostén. Estaba fría contra mi piel.
Salí del estudio y entré en la cocina justo cuando se abría la puerta del garaje. Graham entró, sudoroso y jadeante, luciendo saludable y vibrante. Se sacó los auriculares y me sonrió. «Hola», dijo, agarrando una toalla. «Buenos días. Te ves bien haciendo café». Lo miré. Vi el sudor en su frente. Vi la fácil confianza de un hombre que piensa que es la persona más inteligente en la habitación. Pensaba que estaba jugando una partida de ajedrez contra una mujer que no conocía las reglas. «Sí», dije alcanzando la tetera. «Estoy haciendo café. ¿Quieres un poco?» «Me encantaría», dijo, pasando junto a mí hacia el refrigerador. Rozó su mano contra mi espalda. No me estremecí. Vertí el agua. Vi subir el vapor. Ahora poseía el mapa de todo su plan de invasión. Sabía sobre Mara. Sabía sobre el dinero. Y lo más importante, sabía sobre la trampa que estaba a punto de activar. No solo planeaba divorciarse de mí. Planeaba engañarme para que me encadenara antes de patear la silla debajo de mí. Pensaba que yo era la víctima. No tenía idea de que mientras él corría vueltas por el vecindario, yo acababa de armarme para la guerra. La oficina de Dana Klein olía a aceite de limón, papel viejo y decisiones costosas. Estaba ubicada en el piso 20 de un edificio que miraba hacia el mismo banco donde Graham y yo teníamos nuestras cuentas conjuntas. No había sofás suaves aquí, ni pañuelos ofrecidos en cajas florales. Los muebles eran de cuero y cromo, diseñados para mantenerte erguido y alerta. La propia Dana era una mujer hecha de ángulos agudos, desde su corte de pelo bob hasta la punta de su pluma estilográfica. No me miró con lástima cuando puse las fotos impresas del borrador postnupcial y las entradas del calendario en su escritorio. Las miró con el desapego clínico de un cirujano examinando una radiografía de un hueso roto. Hojeó las páginas, sus ojos escaneando la jerga legal que Graham había preparado para mí. «Estándar», dijo, con voz seca. «Está tratando de restablecer el reloj de sus activos matrimoniales. Si firmas esto, estás reconociendo que todo lo anterior a esta fecha está sujeto a su definición de separado. No está tratando de salvar el matrimonio, Siena, está tratando de anular retroactivamente tu sociedad financiera». Me senté con las manos apretadas fuertemente en mi regazo. «Siento que estoy robando», admití, las palabras sabiendo a ceniza. «Si muevo dinero, si escondo cosas, ¿no estoy haciendo exactamente lo que él está haciendo?» Dana dejó de leer. Se quitó las gafas de lectura y me miró directamente a los ojos. «Escúchame atentamente», dijo. «Él ya ha contratado a un abogado. Ya ha redactado documentos para despojarte de tus derechos. Esencialmente ha declarado la guerra. Que te pongas un casco no es traición. Es defensa propia. No confundas las dos cosas». Abrió un bloc de notas legal nuevo. «Ahora dime que es tuyo, no nuestro». «¿Tuyo?» Tomé aire. «Tengo una cuenta de ahorros de antes del matrimonio. Tiene unos $40.000. Y hace 3 años, mi tía Clara falleció y me dejó una herencia. Está en una cuenta de ahorros de alto rendimiento, aproximadamente $65.000. Dana asintió, garabateando rápidamente. «Bien. Excelente. ¿Has mezclado estos fondos? ¿Alguna vez has depositado un cheque de pago conjunto en ellos? ¿Alguna vez los has usado para pagar una factura de hipoteca?» «No», dije. «Los mantuve separados solo para emergencias». «Entonces podemos salvarlos», dijo Dana. «Pero necesitamos moverlos. Si él solicita el divorcio mañana y congela los activos, te quedarás pidiendo permiso a un juez para comprar comestibles. Vamos a establecer un fideicomiso de propiedad separada. Transferiremos la herencia y los ahorros prematrimoniales a él inmediatamente. Crea un muro legal. Dice que esto pertenece a Siena y nunca tocó el matrimonio». Circuló algo en su blog. «La línea de tiempo lo es todo. Necesitamos que el fideicomiso se establezca y se financie antes de que él presente la demanda. Si lo hacemos antes, es planificación patrimonial. Si lo hacemos después, parece disipación de activos. Tenemos que ser más rápidos que él». Luego Dana dirigió su atención a las fotos de las tarifas de consultoría.
Había encontrado los pagos a la misteriosa empresa de terceros. Golpeó el papel con su bolígrafo. Tengo un contador forense con el que trabajo, dijo. Le envié los códigos de comerciante que me enviaste por mensaje de texto antes. Hizo un rastreo preliminar. Deslizó un trozo de papel sobre el escritorio. Era una impresión de registro corporativo. La empresa que recibe esos pagos es una fachada, explicó. No tiene sitio web, ni empleados, pero mira la dirección del agente registrado. Mire. Era un número de suite en un edificio de oficinas en Southen. Ese es el mismo edificio donde la firma de Mara alquila su espacio adicional, dijo Dana. Y el agente registrado es un asistente legal que solía trabajar en la firma de Mara. Graham no solo está pagando a un mediador. Está canalizando fondos matrimoniales, tu dinero, a un fondo al que Mara probablemente tiene acceso. Literalmente está usando tus ahorros para financiar su estrategia de salida con su amante. La ira que me golpeó entonces no fue caliente. Fue fría y dura. Se asentó en mi pecho como una armadura. Él le estaba pagando con mi dinero. ¿Qué hacemos?, pregunté. Mi voz era firme ahora. Movimos el dinero separado hoy, dijo Dana. Pero también necesitamos ver qué tan de cerca te está vigilando. Necesitamos saber si tiene registradores de teclas en tus dispositivos o si solo está revisando los estados de cuenta bancarios. Se inclinó hacia adelante. Crea una trampa. Abre una pequeña cuenta intrascendente en línea. Pon $200 en ella. Deja la pestaña del navegador abierta en tu iPad en casa solo por unos minutos. Haz que la contraseña sea algo fácil, algo que él pueda adivinar, como tu cumpleaños. Luego esperamos a ver si la roba, a ver si intenta acceder a ella, corrigió. Si el sistema registra un intento de inicio de sesión fallido desde su dirección IP o si lo menciona o si de repente pregunta por qué necesitas una nueva cuenta, sabemos que está monitoreando activamente tu huella digital. Confirma que estamos tratando con vigilancia, no solo infidelidad financiera. Salí de la oficina de Dana una hora después. El cielo afuera era de un azul brillante y duro. Me sentía diferente cuando entré. Había sido una esposa tratando de averiguar por qué su esposo se estaba alejando. Ahora, al salir, era una directora ejecutiva ejecutando una defensa contra una adquisición hostil. Fui directamente al banco. Me senté con un banquero y autoricé las transferencias, la herencia, los ahorros prematrimoniales. Era más de $100.000 en total. Vi al banquero teclear. Vi aparecer la pantalla de confirmación, transferencia completa. El dinero había desaparecido de las cuentas que Graham podía ver. Estaba seguro en un fideicomiso con un número de identificación fiscal que él no sabía que existía. Esa noche, fui a casa y puse la trampa. Me senté en el sofá mientras Graham trabajaba hasta tarde en su estudio. Abrí una cuenta con un banco en línea. Transferí $200 a ella. Dejé la computadora portátil abierta en la mesa de café mientras iba a la cocina a buscar un vaso de agua. Desde la isla de la cocina, observé. Graham salió del estudio para buscar un bocadillo. Pasó junto a la mesa de café. Hizo una pausa. Vi sus ojos dirigirse a la pantalla. No la tocó. No escribió nada, pero se quedó allí durante 5 segundos. Su cabeza se inclinó, leyendo el logotipo del banco y el resumen de la cuenta. Luego caminó hacia la cocina, agarró una manzana y me sonrió. Hola, dijo. ¿Todo bien? Bien, dije. Solo pagando algunas facturas. Bien, dijo. Siempre eres tan responsable. Volvió a su estudio. 5 minutos después, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era una alerta de seguridad del nuevo banco, intento de inicio de sesión fallido detectado. No había tocado la computadora frente a mí. Había vuelto a su estudio, usó la información que memorizó de la pantalla y trató de hackearla desde su propio dispositivo inmediatamente. Tomé un sorbo de agua. El vaso estaba frío en mi mano. Pensaba que estaba cazando un conejo. No se dio cuenta de que el conejo acababa de cerrar la puerta y tragarse la llave. Ya no estaba solo sobreviviendo. Estaba reescribiendo las reglas del juego.
El brillo de la pantalla de un teléfono inteligente en una habitación oscura es el equivalente moderno de un detective fumando bajo una farola. Eran las 2 de la mañana y la casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. Graham dormía arriba, confiado en que su higiene digital era impecable porque había cambiado sus contraseñas, pero se había olvidado del coche. Compartíamos una cuenta en la nube para el sistema de navegación de nuestro vehículo. Era una función que habíamos configurado hace años para rastrear el kilometraje a efectos fiscales y nunca desactivamos. Me senté en la isla de la cocina desplazándome por el historial de ubicaciones de su sedán. El mapa era una telaraña de líneas azules, en su mayoría rutas predecibles a su oficina, el gimnasio y la tienda de comestibles. Pero había una anomalía, un pin rojo que aparecía repetidamente durante las últimas 6 semanas, Crown Hatelows. Era un complejo industrial remodelado en Souten, un lugar de ladrillo visto, vigas de acero y alquileres que costaban más que las hipotecas de la mayoría de la gente. Había estado allí 7 veces en el último mes. Las visitas eran cortas, generalmente de menos de 1 hora. No encajaban en la línea de tiempo de una cita romántica. Encajaban en la línea de tiempo de una sesión informativa. Necesitaba verlo. Necesitaba verlos. 2 días después, el rastreador GPS mostró su coche moviéndose hacia el sur. Yo ya estaba en mi coche, estacionada a 2 cuadras de su oficina, esperando. Cuando pasó junto a mí, le di una ventaja de 3 coches y lo seguí. Estaba lloviendo de nuevo, una llovizna implacable que convertía la ciudad en un borrón de neón y gris. Me sentía como un personaje de una película negra, excepto que no había ya sonando de fondo, solo el sonido de mi propia respiración superficial. Entró en el estacionamiento de visitas de Crown Hatelows. Me estacioné al otro lado de la calle, escondida detrás de un camión de reparto. Apagué el motor y observé. Pasaron 10 minutos. Luego 20. La lluvia tamborileaba contra el techo de mi coche. Levanté mi cámara. El teleobjetivo pesaba en mis manos. Entonces se abrieron las pesadas puertas de acero del edificio. Graham salió. No estaba solo. Caminando a su lado había una mujer que reconocí instantáneamente por la voz que había escuchado en la cafetería, Mara. No era lo que esperaba. En mi cabeza, la había pintado como una seductora, alguien suave y complaciente. Pero la mujer en mi visor estaba hecha de ángulos agudos y eficiencia fría. Llevaba un blazer de color carbón a medida y sostenía una bolsa de cuero estructurada para computadora portátil contra su cadera como un escudo. Su cabello estaba recogido en un moño severo. No parecía una amante. Parecía una jefa de campaña. Se pararon bajo el toldo fuera de la lluvia. No se tocaban. No había anhelo en sus ojos, ni besos robados. En cambio, estaban parados hombro con hombro, mirando hacia el estacionamiento, escaneando el área. Parecían 2 generales inspeccionando un campo de batalla. Graham hablaba rápidamente, gesticulando con las manos. Mara escuchaba, asintiendo 1 o 2 veces, con el rostro impasible. Tomé una foto, luego otra. El sonido del obturador era fuerte en el coche silencioso. Entonces Graham hizo algo que hizo que se me cortara la respiración en la garganta. Metió la mano en su maletín interior de la chaqueta y sacó un sobre blanco grueso. Se lo entregó a Mara. Ella no lo guardó inmediatamente. Abrió la solapa y sacó la pila de documentos hasta la mitad para verificar el contenido. A través del lente de zoom, todo se magnificó. Vi el encabezado en el papel. Vi el logotipo en la esquina superior izquierda. Era un diseño de faro azul, Bright Harbor Advisory. Bajé la cámara, mis manos temblando violentamente. Bright Harbor Advisory no era la empresa de Graham. Era la mía. Era la firma de consultoría financiera donde había trabajado durante 8 años. Era donde guardaba mis listas de clientes, mi investigación de mercado patentada y mi reputación. ¿Por qué tenía mi esposo una pila de documentos con el membrete de mi empresa? ¿Y por qué se los estaba entregando a una mujer que trabajaba para una firma de mediación rival? Un nuevo tipo de náusea me invadió. Esto ya no se trataba solo de dinero. Esto no se trataba solo de la casa o la cuenta de ahorros. Venían por mi carrera. Levanté la cámara de nuevo y mantuve presionado el obturador. Tomando una ráfaga de 20 fotos,
Capturé el intercambio. Capturé a Mara deslizando los documentos en su bolsa. Capturé el apretón de manos. Sí, se dieron la mano antes de separarse. Me alejé antes de que Graham llegara a su coche. Mi mente corría a 100 millas por hora. Llamé a Dana Klein en el momento en que estuve segura en un estacionamiento a 3 millas de distancia. Era tarde, pero contestó al segundo timbre. Dime, dijo Dana, sin cortesías. Los seguí, dije, mi voz sonando hueca. Los vi en Crown Lofts, Dana. Él le dio documentos. Documentos con el logotipo de mi empresa. Brit Harbour Advisory. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio pesado y preñado. ¿Estás segura?, preguntó Dana. Tengo las fotos. Vi el logotipo claramente. ¿Qué están haciendo? Dana soltó un suspiro agudo. Sienna, escúchame. Esto cambia el panorama. Si están planeando un divorcio de alto conflicto, necesitan influencia. Si pueden probar o fabricar que eres poco ética, pueden destruir tu credibilidad. Piénsalo. Si plantan evidencia de que estás filtrando datos de clientes o que estás moviendo dinero a través de tu firma ilegalmente, pueden hacer que te despidan. ¿Por qué querrían que me despidieran?, pregunté. Si pierdo mi trabajo, no puedo pagarle pensión alimenticia. No, corrigió Dana, con voz dura. Si pierdes tu trabajo por causa justificada, especialmente por mala conducta financiera, destruye tu potencial de ingresos futuros. Pero más inmediatamente, te pinta como inestable y deshonesta. Graham puede entrar a la corte y decir, Su señoría, mi esposa está actualmente bajo investigación por fraude en su lugar de trabajo. Está ocultando activos. No es confiable. Crea una cortina de humo. Mientras estés ocupada luchando para mantener tu licencia y mantenerte fuera de la cárcel, no tendrás la energía ni los recursos para luchar contra él por el patrimonio. Quiere arruinarte. Miré por el parabrisas a la calle mojada por la lluvia. La crueldad de ello era impresionante. No era suficiente romperme el corazón. Quería romperme la espalda. Quería tomar lo único que era enteramente mío, mi posición profesional, y usarlo como un arma para golpearme hasta la sumisión. Está tratando de incriminarme, susurré. Está robando mis documentos internos para establecer un conflicto de intereses o una violación de la confidencialidad. Exactamente, dijo Dana. Necesitamos adelantarnos a esto. Necesitas asegurar tu entorno de trabajo inmediatamente. Cambia tus contraseñas. Registra cada documento al que accedas y necesitamos esas fotos. Si intenta acusarte de una filtración, podemos probar que fue él quien entregó los archivos a un tercero. Colgué el teléfono. Sentí una resolución fría sentarse sobre mí, reemplazando el miedo. Había pasado las últimas semanas llorando la pérdida de mi matrimonio. Había llorado en la ducha. Había mirado fotos viejas y me había preguntado a dónde se fue el amor. Pero mirando la imagen digital de Mara metiendo mi carrera en su bolsa de diseñador, el dolor se evaporó. Trataron mi vida como una venta de liquidación. Pensaron que yo era un activo en dificultades que podían despojar de partes. Arranqué el coche. El motor cobró vida con un ronroneo. Si querían hacer de esto algo sobre mi trabajo, habían cometido un error fatal. El análisis financiero no era solo mi trabajo. Era mi superpoder. Sabía cómo rastrear un rastro de papel mejor que nadie. Sabía cómo encontrar las discrepancias en un libro mayor, y sabía que cada transacción dejaba un rastro. Conduje a casa, no como una esposa que regresa con su esposo, sino como una auditora que regresa a la escena del crimen. Si tenían la intención de pintarme como la villana en su narrativa, aceptaría el papel. Pero estaban a punto de aprender que el villano es generalmente el que sabe exactamente dónde están enterrados los cuerpos. Y yo les iba a mostrar exactamente quién estaba escribiendo este archivo. La mesa del comedor ya no era un lugar para comidas. Se había convertido en un centro de triaje para mi historial financiero. Había pasado las últimas 6 horas clasificando 10 años de rastros de papel, separando el nosotros del yo. Fue un proceso quirúrgico realizado en silencio mientras Graham estaba en el trabajo. Tenía 3 pilas distintas.
La primera era la cuenta de ahorros que había abierto cuando tenía 22 años, recién graduada y aterrorizada de estar en la ruina. Tenía $41.000. La segunda era la documentación de la herencia de la tía Clara, $65.000 que ella había susurrado que eran para un día lluvioso justo antes de morir. Ella debió haber visto venir una tormenta que yo me perdí. La tercera y más dolorosa era la escritura de la cabaña en Asheville. La compré 2 años antes de conocer a Graham. Era una pequeña estructura en forma de A en el bosque, mi santuario. Graham siempre la llamaba con corrientes de aire y se quejaba del viaje. Pero últimamente, había estado preguntando sobre los valores de las propiedades en esa área. Ahora sabía por qué. No quería la cabaña. Quería la equidad. Barrí los documentos en una cartera de cuero. Mi madre, Lorraine, estaba esperando en el camino de entrada. La había llamado esa mañana. No le dije todo, no pude obligarme a decir las palabras aventura o malversación todavía, pero le dije que necesitaba asegurar mis activos y necesitaba un testigo. Lorraine no hizo preguntas. Solo arrancó el coche. Condujimos hasta una oficina notarial a 3 pueblos de distancia. Estaba demasiado paranoica para usar a alguien en Charlotte, alguien que pudiera conocer a Graham O'Mara o alguien en mi firma. La oficina era una habitación pequeña y polvorienta que olía a café rancio y tóner. El notario era un hombre mayor llamado señor Henderson con gafas gruesas y dedos manchados de tinta. Necesito notariar una transferencia de activos a un fideicomiso revocable, dije, mi voz firme. Y necesito una declaración jurada de propiedad separada. El señor Henderson asintió, ajustándose las gafas. Comenzó a leer los documentos que Dana había preparado. La habitación estaba en silencio excepto por el zumbido del aire acondicionado y el rascado de su pluma. Firmé mi nombre, Sienna Smith. Luego otra vez, Sienna Smith. Cada firma se sentía como si estuviera cortando un hilo. Con cada bucle de la S y cruce de la T, estaba cortando la confianza financiera que es la base de un matrimonio. Se sentía necesario, pero también me daban ganas de vomitar. Estaba desmantelando mi vida un martes por la tarde mientras mi esposo estaba sentado en una oficina de gran altura tramando mi destrucción. Tiene mucha propiedad aquí para ser una mujer joven, murmuró el señor Henderson, alcanzando su sello. He trabajado duro, dije. Posicionó el sello sobre el papel. Presionó hacia abajo. Tum-clac. El sonido fue pesado y final. Sonó como una puerta de prisión cerrándose de golpe, o tal vez una puerta de caja fuerte cerrándose. La tinta roja brillaba en la página. La escritura estaba hecha. La cabaña, los ahorros, la herencia. Ahora eran propiedad del fideicomiso de propiedad separada de Sienna Smith. Estaban más allá del alcance de Graham. Solté un suspiro que no sabía qué estaba conteniendo. Mientras el señor Henderson reunía los papeles para devolverlos, hizo una pausa. Miró mi identificación de nuevo, luego frunció el ceño ligeramente. Smith, dijo. Graham Smith. ¿Es pariente? Mi corazón se detuvo. Es mi esposo. Eso pensé, dijo el señor Henderson, riendo suavemente. Estuvo aquí hace unas 2 semanas. Tipo alto, sonrisa encantadora. Agarré el borde del escritorio. Graham estuvo aquí en esta oficina. Sí, vino preguntando sobre formularios de reconocimiento conyugal. Quería saber si una esposa necesita estar físicamente presente para firmar una renuncia de derechos o si podía traer un documento firmado para ser notariado más tarde. La habitación dio vueltas. Mi madre extendió la mano y me agarró del brazo, su agarre fuerte. ¿Qué le dijo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Le dije la ley, dijo el señor Henderson, ajeno al pánico que subía por mi garganta. Le dije que el firmante tiene que estar presente. No podemos notariar una firma que no vimos suceder. Parecía decepcionado, preguntó si había alguna excepción por incapacidad médica o cosas así. Agarré la carpeta. Gracias. Prácticamente corrí al coche. Tan pronto como las puertas se cerraron, llamé a Dana. Está tratando de falsificarlo, dije al teléfono, sin molestarme con un saludo. Dana, fue a un notario hace 2 semanas.
Preguntó si podía traer un documento que yo ya había firmado. Preguntó sobre excepciones por incapacidad médica. ¿Va a intentar falsificar mi firma en ese posnupcial o un poder notarial? La voz de Dana era aguda. Está bien, cálmate. Vamos a bloquear ese camino ahora mismo. ¿Cómo? Él puede calcar mi firma. Tiene 1000 ejemplos de ella. Vamos a crear una línea base forense, dijo Dana. Cuando llegues a casa, quiero que firmes tu nombre en 10 hojas de papel. Ponles fecha, hora, luego graba un vídeo de ti misma firmando una declaración que diga, yo, Sienna Smith, no he firmado ningún documento legal con respecto a mi matrimonio o activos a partir de esta fecha. Súbelo a nuestro portal seguro. Si mágicamente produce un documento con tu firma la próxima semana, tendremos pruebas de que no coincide con tu línea base de hoy, y tendremos tu testimonio en vídeo anterior a su presentación. Va a cometer un delito grave, dije, mirando el tablero. Está desesperado, dijo Dana. Los hombres desesperados cometen errores. Déjalo que los cometa. Dejé a mi madre. Me abrazó fuerte, su perfume aferrándose a mi abrigo. Ten cuidado, Sienna, susurró. No es el hombre que pensábamos que era. No, dije. No lo es. Conduje a casa. El sol se estaba poniendo, proyectando sombras largas y magulladas sobre el césped. Caminé por el camino de entrada, mi cartera escondida en lo profundo de mi bolso de trabajo. Cuando abrí la puerta, el olor a pollo asado me golpeó. Música de jazz sonaba suavemente desde los altavoces de la sala de estar. Las luces estaban atenuadas. Era una escena doméstica perfecta y acogedora. Graham estaba en la estufa, revolviendo una sartén con salsa. Se dio la vuelta cuando entré, con una copa de vino tinto en la mano. Se veía guapo. Se veía amable. Parecía un monstruo. Hola, dijo sonriendo. Pensé que podrías estar cansada, así que empecé la cena. ¿Cómo estuvo tu día? Largo, dije, dejando mi bolso. Me aseguré de colocarlo cerca de la puerta, lejos de él. Solo muchas idas y venidas. Caminó hacia mí y me entregó la copa de vino. La tomé. No bebí. Estaba pensando, dijo, apoyándose contra la encimera, cruzando los tobillos, sobre ese papeleo que discutimos, la consolidación. Tengo algo de tiempo este fin de semana. Tal vez podríamos sentarnos y terminarlo. Realmente me quitaría un peso de encima tener todo organizado. Estaba presionando. Había fallado en encontrar un notario que doblara las reglas. Así que ahora volvía al plan a coerción. Lo miré por encima del borde de la copa. Vi la leve tensión en su mandíbula. Vi la forma en que sus ojos rastreaban mi cara, buscando una grieta. Este fin de semana es difícil, dije suavemente. Tengo esa gran presentación el lunes, pero deja los papeles en el escritorio. Los revisaré cuando tenga oportunidad. Son solo unas pocas firmas, presionó, su voz bajando una octava, volviéndose tranquilizadora. No es gran cosa, Sienna. Confía en mí. Confía en mí. Lo sé, dije. Solo quiero leerlos cuando mi cerebro no esté frito. Ya sabes cómo soy. Me di la vuelta antes de que pudiera discutir y caminé hacia el baño. Necesito lavarme. Cerré la puerta del baño con llave. Abrí el grifo, dejando correr el agua fuerte y fría. Me miré en el espejo. Mi cara estaba pálida, pero mis ojos estaban claros. Me miré las manos. Temblaban ligeramente. Las sumergí en el agua fría. Las froté, lavando la tinta imaginaria, lavando la sensación de la copa de vino que me había entregado. Estaba en la cocina picando hierbas, pensando que se estaba acercando a la presa. Pensaba que estaba ganando tiempo porque estaba ocupada o era perezosa. No tenía idea de que había pasado la tarde construyendo una fortaleza que él no podía violar. Quería una firma, yo había dado la mía a un fideicomiso que él no podía tocar. Quería un reconocimiento conyugal, yo había preparado una declaración jurada que lo llevaría a la cárcel si intentaba falsificarla. Me sequé las manos en una toalla. Tomé una respiración profunda. Prepárate, Graham, le susurré al reflejo en el espejo.
Adelante, pon la mesa. Yo haré lo mismo. Abrí la puerta y volví a salir a la cocina. Una sonrisa pegada en mi cara, lista para cenar con el enemigo. La pila de papeles golpeó la isla de la cocina con un ruido sordo y pesado. Fue un sonido que pareció vibrar a través de la encimera de granito y directo a mi sistema nervioso. Era miércoles por la noche y la fachada doméstica que Graham había estado manteniendo comenzaba a agrietarse en los bordes. Necesito que firmes esto esta noche, dijo Graham. No levantó la vista de su teléfono mientras hablaba. Simplemente golpeó la parte superior de la pila con su dedo índice. Es el papeleo de refinanciamiento de la casa. Las tasas bajaron al 3,5%. Lo aseguré, pero la oferta expira en 48 horas. Miré la pila. Era gruesa, sujeta con un gran clip negro. Banderas adhesivas amarillas de "Firme aquí" sobresalían de los lados como bengalas de advertencia. ¿Refinanciamiento?, pregunté, manteniendo mi voz nivelada. Pensé que habíamos decidido que la tasa actual estaba bien. Solo nos quedan 12 años de hipoteca. Esto libera flujo de caja, dijo, mirándome finalmente. Sus ojos estaban muy abiertos. Sinceros. Reduce el pago mensual en unos $400. Quiero poner ese dinero en la cartera de inversiones. Es obvio, Siena. Sacó un bolígrafo de su bolsillo y lo hizo clic. El sonido fue agudo en la cocina silenciosa. Me lo tendió. Solo firma donde están las banderas. Yo me encargo del resto. Ya llené las declaraciones de ingresos. Mi sistema de alarma interno gritaba, no toques ese bolígrafo. Si firmaba esos papeles, no solo estaba refinanciando. Estaría validando cualquier dato de ingresos fraudulento que él hubiera ingresado. Me estaría atando legalmente a una nueva estructura de deuda que él indudablemente controlaba. No puedo ahora, dije, volviéndome hacia la estufa donde estaba hirviendo pasta. Tengo las manos mojadas y me duele la cabeza por esa reunión de cumplimiento. Déjalo en el escritorio. Lo leeré este fin de semana. No tenemos hasta el fin de semana, dijo Graham. Su voz se endureció. La sinceridad se evaporó, reemplazada por un destello de irritación. Necesita ser enviado por servicio nocturno mañana por la mañana. Solo fírmalo, Siena. Es texto estándar. ¿Por qué tienes que convertir todo en un proyecto? Apagué el quemador. Me sequé las manos en una toalla, tomándome mi tiempo. No firmo documentos legales que no he leído, Graham. Sabes que es un hábito profesional. Se acercó más. Invadió mi espacio personal, asomándose sobre mí lo suficiente para ser intimidante sin ser abiertamente agresivo. Este fue el cambio. La lógica no había funcionado. Así que ahora estaba cambiando a la estrategia que Mara le había dado. No es un hábito profesional, dijo suavemente, su voz goteando con descendencia decepcionada. Es confianza. No confías en mí. Ese es el problema, ¿no? Se apoyó contra la encimera, cruzando los brazos. Me he estado rompiendo la espalda, tratando de asegurar nuestro futuro. Estoy tratando de arreglar nuestras finanzas, tratando de facilitar las cosas para nosotros. Y me tratas como a un adversario. ¿Has estado fría durante semanas, Siena, distante? Escondes tu teléfono. Te quedas hasta tarde en el trabajo y ahora ni siquiera firmas un simple papel para ahorrarnos dinero. Fue una clase magistral de hacer luz de gas. Estaba proyectando sus propios pecados sobre mí. Él era el que escondía su teléfono. Él era el que estaba con el adversario. Pero escuchar las palabras en voz alta, dichas con tanta convicción, fue desorientador. Si no supiera sobre los códigos bancarios secretos, si no lo hubiera visto con Mara, podría haberme derrumbado. Podría haberme sentido culpable. Solo hazla sentir culpable. El eco de su voz desde la cafetería sonó en mis oídos. Lo miré, forzando mi rostro a permanecer como una máscara de calma. Ya no era una esposa. Era una cámara grabando su actuación. No estoy siendo distante, dije. Estoy siendo prudente. Los leeré esta noche después de la cena. Me miró fijamente durante un largo momento, su mandíbula trabajando.
Se dio cuenta de que el viaje de culpa no estaba produciendo una firma inmediata. Arrebató los papeles de la encimera. Bien, espetó. Léelos. Pero si perdemos el bloqueo de la tasa, eso es culpa tuya. Salió furioso de la habitación. 10 minutos después, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje seguro del contador forense que Dana había contratado. Alerta. Consulta de crédito detectada. Graham no solo está refinanciando. Está solicitando una línea de crédito con garantía hipotecaria. Cantidad, $250.000. Necesita tu firma como CEO garante porque la escritura está a nombre de ambos. Miré la pantalla, la sangre se me fue de la cara. No estaba tratando de bajar nuestros pagos. Estaba tratando de despojar la equidad de nuestra casa. Quería sacar $250.000 en deuda en efectivo que estaría adjunta a la casa y probablemente canalizarlo a una cuenta en el extranjero o a esa empresa fantasma. Si firmaba ese papel, le estaría entregando $250.000 de mi patrimonio neto. Y cuando se divorciara de mí, me quedaría con una casa que estaba bajo el agua y una deuda que yo era legalmente responsable de pagar. Quería llevarme a la bancarrota antes de dejarme. Guardé el teléfono y entré en la sala de estar. Graham estaba sentado en el sofá escribiendo agresivamente en su computadora portátil. No levantó la vista. Estaba pensando, dije, mi voz ligera. Tienes razón. Deberíamos hablar sobre las finanzas. Hemos estado desconectados. Dejó de escribir. Me miró, cauteloso pero esperanzado. Entonces firmarás. Quiero hacer algo mejor que eso, dije. Quiero estar completamente en la misma página. Sentémonos ahora mismo. No con los papeles de refinanciamiento, sino con las cuentas actuales. Pongamos los estados de cuenta bancarios en la pantalla grande. Quiero ver dónde estamos gastando dinero para poder entender por qué necesitamos el flujo de caja extra. Era una trampa descarada e inevitable. Si sacábamos los estados de cuenta, los cargos de HBR Kensalt estarían allí en blanco y negro, las transferencias a la empresa fantasma serían visibles. Graham se congeló por una fracción de segundo. La máscara se deslizó completamente. Sus ojos se dirigieron a la pantalla del televisor, luego de vuelta a mí. Vi pánico genuino. No podía mostrarme los estados de cuenta. No necesitamos hacer eso ahora, tartamudeó, su voz subiendo de tono. Es tarde. Estoy cansado. Pero acabas de decir que estabas siendo distante, presioné, acercándome. Dijiste que no confío en ti. Construyamos confianza, Graham. Inicia sesión. Miremos los últimos 3 meses. Se puso de pie abruptamente. Basta, Siena. Extendió la mano y me agarró la parte superior del brazo. Su agarre era duro. Demasiado duro. No era una caricia. Era una restricción. ¿Por qué estás presionando esto? Siseó, su cara a centímetros de la mía. ¿Por qué no puedes simplemente hacer lo que te pedí por una vez? Miré su mano en mi brazo. Luego lo miré a los ojos. No me aparté. No grité. Solo lo miré con ojos fríos y muertos. Me estás lastimando, dije. La declaración fue plana, fáctica. Miró su mano como si perteneciera a otra persona. Me soltó al instante, retrocediendo como si se hubiera quemado. El pánico en su rostro cambió a horror, no porque me hubiera lastimado, sino porque había perdido el control. Se había salido del personaje. Yo. Lo siento, tartamudeó. Se pasó una mano por el pelo. No quise. Solo estoy estresado. El mercado es volátil. Solo quiero terminar esto por nosotros. Estaba tratando de volver a ponerse la máscara, pero estaba torcida. Ahora me voy a la cama, dije. No entres en la habitación. Subí las escaleras. Cerré la puerta del dormitorio con llave. Calcé una silla debajo de la manija. Me senté en el borde de la cama y saqué mi teléfono. Abrí un nuevo hilo de mensajes de texto con él. Siena, 9:42 de la noche, Graham,
con respecto a los papeles de refinanciamiento que me pediste que firmara esta noche, no me siento cómoda firmando una solicitud de línea de crédito con garantía hipotecaria por $250.000. No necesitamos esa deuda. Por favor, no me lo pidas de nuevo. Presioné enviar. Lo necesitaba por escrito. Necesitaba pruebas de que me había negado. Necesitaba pruebas de que él había tergiversado el documento como un simple refinanciamiento. 2 minutos después, escuché su teléfono sonar abajo. Esperé una respuesta. No llegó. Sabía que era mejor no responder a ese mensaje de texto. Sabía que lo había atrapado, incluso si no sabía cómo. Miré la burbuja de texto en mi pantalla. Eso era todo. La pretensión había desaparecido. Ya no estaba hablando con mi esposo. No estaba hablando con el hombre que había prometido amarme y apreciarme. Estaba negociando con una parte hostil que acababa de intentar estafarme con mi casa. El hombre de abajo no era un socio. Era un pasivo, y yo había terminado de dejarle controlar la narrativa. El sonido de notificación en mi computadora portátil era generalmente un timbre benigno, señalando una invitación de calendario o una actualización de cliente. Pero el jueves por la tarde, el sonido se sintió diferente. Fue agudo, como un vidrio rompiéndose en una habitación vacía. Hice clic en el icono de correo. El remitente era una mezcla alfanumérica, una dirección de Proton Mail desechable. La línea de asunto estaba en blanco. El cuerpo del correo electrónico contenía una sola frase escrita en texto plano sin formato: haz lo correcto antes de que las cosas se pongan feas. Mi corazón pateó contra mis costillas. No era una advertencia. Era una amenaza. Era el equivalente digital de un ladrillo lanzado a través de una ventana. No respondí. No lo borré. Tomé una captura de pantalla capturando la marca de tiempo, 2:14 de la tarde, y reenvié los datos del encabezado sin procesar a Dana. 10 minutos después, Dana me llamó a mi línea encriptada. No entres en pánico, dijo, su voz cortando la estática de mi ansiedad. Ejecutamos el encabezado. Fue enviado a través de una VPN, pero fueron descuidados. El nodo de salida se enrutó a través de un servidor localizado en Southern, específicamente un bloque que da servicio a 3 edificios de oficinas importantes. Déjame adivinar, dije, mirando el horizonte gris fuera de mi ventana. Uno de esos edificios alberga la oficina adicional para la firma de mediación de Mara. Bingo, dijo Dana. No es una prueba absoluta, pero es suficiente para hacer que se me ericen los pelos de la nuca. Están escalando, Siena. Saben que no firmaste la línea de equidad hipotecaria. Saben que el refinanciamiento está muerto. Están tratando de asustarte para que cumplas. No funcionará, dije. Mi voz me sorprendió. Era firme. ¿Qué sigue? Seguridad aumentada, ordenó Dana. Si están enviando correos electrónicos como este, están desesperados. Vigila tus cuentas esta noche. Si no pueden intimidarte para que firmes, podrían intentar tomar lo que quieren. Tenía razón. El ataque llegó 6 horas después. Estábamos en la sala de estar. El aire entre nosotros era tóxico, espeso con las cosas que no decíamos. Graham fingía leer una revista, pero no había pasado una página en 20 minutos. Su teléfono vibró en la mesa de café. Lo miró, y una extraña expresión cruzó su rostro, una mezcla de miedo y determinación. Tengo que contestar esto, murmuró. Crisis laboral. Se levantó y salió al patio trasero, cerrando la puerta de cristal detrás de él. Caminaba de un lado a otro en la oscuridad, el brillo del teléfono iluminando sus gestos agitados. Casi inmediatamente, mi teléfono, que estaba boca abajo en el cojín del sofá, comenzó a vibrar. Pin. Lo levanté. Un mensaje de texto de mi banco principal, alerta. Detectamos un intento de inicio de sesión desde un nuevo dispositivo. Por favor ingrese el código a continuación para autorizar. Pin. Otro. Un banco diferente, alerta. Su contraseña se ingresó incorrectamente 3 veces. Su cuenta ha sido bloqueada temporalmente para su protección. Miré a través de la puerta de cristal. Graham estaba escuchando a alguien en el teléfono,
asintiendo vigorosamente, luego escribiendo algo en su tableta, que estaba apoyada en la mesa del patio. No estaba manejando una crisis laboral. Estaba recibiendo instrucciones. Mara estaba en la línea, probablemente entrenándolo a través de un intento de fuerza bruta para acceder a mis cuentas. O tal vez habían contratado a un tercero para ejecutar un script. Estaba tratando de irrumpir en la bóveda. No corrí afuera. No grité. Me senté allí y lo vi fallar. Lo vi escribir, pausar, escuchar y luego golpear su mano sobre la mesa con frustración. Los bloqueos se mantenían. La autenticación de 2 factores estaba haciendo su trabajo. Tomé un sorbo de mi té. Estaba frío, pero lo bebí de todos modos. Esfuérzate más, Graham. Pensé que estabas buscando dinero que ya no está ahí. A la mañana siguiente, cayó el otro zapato. Estaba en mi escritorio en Brick Harbour cuando Dana llamó. Esta vez su tono era diferente. No era cauteloso. Estaba eufórica. Hizo su movimiento, dijo. Acaba de presentar una moción ex parte de emergencia en el Tribunal de Familia. Está pidiendo una congelación inmediata de todos los activos matrimoniales. ¿Presentó la demanda?, pregunté agarrando el borde de mi escritorio. Sí. Y aquí está la mejor parte. En su declaración jurada, afirma que tiene una creencia razonable de que estás disipando activos. Afirma que vio actividad sospechosa, haciendo referencia a las cuentas bloqueadas de anoche sin admitir que él era el que intentaba hackearlas, y te está acusando de ocultar fondos para defraudar al matrimonio. Me está acusando de lo que él está haciendo, dije. Proyección clásica, dijo Dana, pero caminó directo hacia la trituradora de madera porque presentó esta moción hoy. Estableció la fecha oficial de separación. Y debido a que notaríamos la transferencia de tu herencia y ahorros prematrimoniales hace 3 días y financiamos el fideicomiso de propiedad separada hace 2 días, todo lo que moviste está legalmente protegido. Cerré los ojos, dejando que el alivio me invadiera. La línea de tiempo. Todo se trataba de la línea de tiempo. Tenemos el rastro de papel, continuó Dana, su voz aguda y rápida. Tenemos el registro notarial. Tenemos la declaración jurada del banquero. Podemos probar que el dinero que moviste nunca fue propiedad conyugal para empezar. Al presentar esta moción, acaba de forzar una revisión judicial de las finanzas, lo que significa que sus gastos también van a ser examinados. Acaba de invitar al juez a mirar sus tarifas de consultoría y sus transferencias a la empresa fantasma. Él cree que me atrapó, dije. Él piensa que estás moviendo fondos conjuntos por pánico, dijo Dana. No sabe que estabas participando en una planificación patrimonial legítima para propiedad separada. Vamos a presentar una respuesta dentro de la hora. Vamos a mostrarle al juez los documentos del fideicomiso y luego vamos a pedir una contabilidad forense completa de sus cuentas. Colgué el teléfono. Sentí una vibración de pura adrenalina. Estaba empezando. La Guerra Fría había terminado. La guerra de disparos había comenzado. Más tarde esa tarde, fui a la sala de descanso para buscar café. Una colega mía, Sara, estaba allí. Sara había trabajado anteriormente en un gran bufete de abogados en la ciudad antes de mudarse a finanzas. Me vio mirando fijamente mi taza. ¿Estás bien, Siena?, preguntó. Parece que estás lista para pelear con alguien. Solo un caso de divorcio complicado del que estoy oyendo, desvié. ¿Conoces a una mediadora llamada Mara Van? Los ojos de Sara se abrieron. Dejó su taza. Mara Van. Oh, wow. Sí, sé de ella. Solíamos llamarla, la demolicionista. ¿Por qué?, pregunté. Ella no solo media, dijo Sara, bajando la voz. Dirige los divorcios como campañas militares. Apunta a hombres de alto patrimonio neto, los convence de que sus esposas van por ellos y luego las horas facturables se disparan. Escuché que le divierte. Sin embargo, no se trata del dinero para ella, aunque toma mucho de eso. Se trata de ganar. Le gusta romper a la esposa. Sara hizo una pausa, mirándome de cerca. Ella no sale con sus clientes. Usualmente, los maneja. Los trata como activos en una cartera. ¿Por qué preguntas?
Solo un nombre que escuché, dije. Caminé de regreso a mi oficina, las revelaciones asentándose en mis entrañas. Mara no amaba a Graham. No quería construir una vida con él. No estaba parada en ese estacionamiento sosteniendo los archivos de mi empresa porque fuera su pareja. Ella era su manejadora. Graham era solo otro proyecto. Otra conquista en su juego de destruir mujeres que consideraba débiles. Estaba alimentando su paranoia, avivando su ego y drenando su cuenta bancaria. Todo mientras lo convencía de que era amor verdadero. Iba a destruir su matrimonio por una mujer que lo veía como una partida en una hoja de cálculo. Me senté en mi computadora. Abrí la carpeta donde guardaba la evidencia, las fotos del calendario, la toma del registro de la impresora, la imagen de ellos en el estacionamiento. El miedo se había ido. Había sido reemplazado por una claridad fría y dura. Pensaban que estaban cazando a una ama de casa asustada que se derrumbaría ante la primera señal de problemas legales. Pensaban que un correo electrónico amenazante y una cuenta bancaria congelada me harían rogar por un acuerdo. Estaban equivocados. No iba a rogar. No iba a esconderme. La cuenta regresiva había terminado. La bomba estaba a punto de estallar, pero yo ya no era la que la sostenía. Acababa de deslizarla de nuevo sobre la mesa, directo al regazo de Graham. Levanté mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Dana: presenta la respuesta, déjales ver el fideicomiso y entrégale la solicitud de descubrimiento con respecto a la empresa fantasma. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad de Charlotte. En algún lugar allá afuera, Graham probablemente estaba celebrando, pensando que su moción de emergencia me había paralizado. No tenía idea de que mañana por la mañana se despertaría en una jaula de su propia creación. El sobre aterrizó en la encimera de granito con un suave siseo deslizante. Era pesado, de color crema y grueso con el peso de la intención legal. Graham no lo tiró. No lo golpeó en un ataque de pasión. Lo colocó allí con el movimiento preciso y deliberado de un camarero que coloca un menú de cena frente a un cliente que espera que dé una buena propina. Era sábado por la mañana. La luz del sol entraba a raudales en la cocina, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire, ajenas al hecho de que el hogar se estaba disolviendo. Graham estaba parado al otro lado de la isla, vestido con su ropa de correr, luciendo imposiblemente fresco para un hombre que estaba a punto de detonar un dispositivo nuclear en su sala de estar. Creo que es hora, Sienna, dijo. Su voz era tranquila, ensayada. Carecía de los bordes dentados del dolor. Era la voz de un hombre que había practicado este discurso frente a un espejo o tal vez frente a una amante. Ambos sabemos que esto no ha estado funcionando. Presenté los papeles ayer. Mi abogado hizo que los enviaran por mensajería. Miré el sobre. No lo alcancé. ¿Qué estás pidiendo?, pregunté. Mi voz era baja, desprovista del temblor que él probablemente esperaba. Graham enderezó su postura, inflando ligeramente el pecho. Comenzó a enumerar sus demandas como si estuviera leyendo una lista de compras. División 50/50 sobre la equidad de la casa, dijo, marcando con un dedo. División equitativa de todas las cuentas de inversión, incluidos los fondos de jubilación, y considerando la disparidad de ingresos en los últimos 2 años mientras me concentraba en la consultoría de inicio, estoy solicitando manutención conyugal temporal, $2.500 al mes por 36 meses, solo hasta que me recupere. Era una lista de verificación perfecta. Era clínica. Era depredadora. Quería la mitad de la casa por la que yo había pagado el pago inicial. Quería la mitad de la jubilación que yo había financiado agresivamente mientras él compraba artilugios y alquilaba coches de lujo. Y quería pensión alimenticia. La audacia era impresionante. Me estaba pidiendo que subsidiara su vida con Mara. Observó mi cara, esperando la explosión. Estaba esperando las lágrimas, los gritos, las súplicas. Quería la recompensa emocional. Quería ser la víctima racional lidiando con una mujer histérica. Tomé un sorbo de mi café. Dejé la taza. Lo miré a los ojos. Está bien, dije. Graham parpadeó. Su sonrisa confiada vaciló por una fracción de segundo. ¿Está bien? Sí, dije. Si presentaste la demanda,
Entonces no queda nada que discutir en la cocina. Te veré en la mediación. Me di la vuelta y salí de la habitación. Podía sentir sus ojos perforando mi espalda. Estaba confundido. El guión que Mara le había dado decía que entraría en pánico. Decía que intentaría negociar allí mismo por miedo. Mi silencio era la única variable que no habían tenido en cuenta. 3 días después, entramos en la sala de conferencias de un bufete de abogados neutral en el centro. La sala estaba diseñada para intimidar. Tenía ventanas de piso a techo con vistas al distrito bancario, una mesa de caoba lo suficientemente larga como para aterrizar un avión y un aire acondicionado ajustado a una temperatura que requería una chaqueta. Graham ya estaba allí. Llevaba un traje nuevo, un corte azul marino afilado que le quedaba perfectamente. Tenía un corte de pelo fresco y el aroma, era una colonia nueva, sándalo y cítricos. No era el aroma de un marido afligido. Era el aroma de un hombre en el mercado. Estaba sentado junto a su abogado, un hombre llamado señor Sterling, que tenía una cabeza calva brillante y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cuando entré con Dana, Graham levantó la vista. No parecía culpable. Parecía victorioso. Su teléfono vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y una pequeña sonrisa privada tocó sus labios. Era una expresión refleja, del tipo que haces cuando alguien te envía un mensaje de texto alentador. No te preocupes, bebé. Tú puedes con esto. Mara no estaba en la sala físicamente. Era demasiado inteligente para eso, pero su presencia era asfixiante. Ella estaba en los puntos de conversación. Ella estaba en la estrategia. Ella era el fantasma en el banquete. Comencemos, dijo la mediadora. Era una mujer de aspecto cansado que claramente quería estar en cualquier otro lugar. El señor Sterling se aclaró la garganta y abrió su archivo. No perdió el tiempo. Estamos aquí para asegurar una distribución equitativa de los activos, comenzó Sterling. Su voz era suave, aceitosa. Mi cliente, el señor Smith, ha sido el principal apoyo emocional en este matrimonio durante años, permitiendo que la señora Smith persiga su exigente carrera. Sin embargo, recientemente, la señora Smith ha incurrido en opacidad financiera. Tenemos razones para creer que controla la mayoría de los activos líquidos y ha estado restringiendo el acceso del señor Smith a los fondos matrimoniales. Por lo tanto, nuestra demanda inicial del 50% del patrimonio total más la manutención conyugal no solo es justa sino necesaria para rectificar este desequilibrio de poder. Graham asintió solemnemente, interpretando perfectamente el papel del marido oprimido. Me miró con una expresión triste y compasiva. Mira lo que me hiciste hacer, Siena. Era una narrativa magistral. Me estaban pintando como la esposa corporativa fría y controladora y a Graham como el socio solidario que había sido abusado financieramente. Si no me hubiera preparado, si no hubiera visto los archivos, me habría enfurecido. Habría empezado a gritar sobre sus mentiras. Pero me quedé quieta. Mantuve las manos cruzadas sobre la mesa. ¿Ha terminado?, preguntó Dana. Su voz era agradable, conversacional. El señor Sterling frunció el ceño. Para la declaración de apertura, sí. Bien, dijo Dana. Metió la mano en su maletín. Era una bolsa de cuero maltrecha que había visto más salas de tribunal que el señor Sterling había visto cenas calientes. Sacó una carpeta gruesa. Golpeó la mesa con un fuerte tac que hizo saltar a todos excepto a mí. Apreciamos la perspectiva del señor Smith, dijo Dana, abriendo la carpeta, y estamos felices de discutir la división de los activos matrimoniales, pero antes de dividir el pastel, necesitamos determinar los ingredientes. Deslizó una sola hoja de papel a través de la superficie de caoba hacia la mediadora. Luego deslizó una copia al señor Sterling. Graham se inclinó, tratando de leer el documento al revés. El señor Smith presentó su moción ex parte para congelar activos el día 18, dijo Dana. En esa moción afirmó que mi cliente estaba disipando fondos. Pidió al tribunal que bloqueara todo a partir de esa fecha para evitar cualquier transferencia. Correcto, dijo Sterling luciendo aburrido. Procedimiento estándar. Sin embargo, continuó Dana,
su dedo trazando una línea en el documento frente a ella, los activos a los que apunta el señor Smith, específicamente la herencia de Clara Vance, la cuenta de ahorros prematrimonial en First National y la escritura de la cabaña en Asheville, no son propiedad conyugal. Eso es para que lo decida un juez, se burló Sterling. Si se mezclaron. Nunca se mezclaron, interrumpió Dana. Su voz perdió su amabilidad. Se convirtió en acero. Pero lo más importante, ya no son propiedad de Sienna Smith personalmente. Graham se congeló. Su mano, que había estado marcando un ritmo en la mesa, se quedó quieta. Dana pasó una página en su carpeta. El día 15, 3 días completos antes de que el señor Smith presentara su moción y estableciera la fecha de separación, la señora Smith transfirió legalmente estos activos a un fideicomiso irrevocable de propiedad separada. La transferencia fue notariada. Los fondos fueron movidos. La escritura fue registrada. Miró directamente a Graham. Presentó su moción el día 18 con la esperanza de atraparla, dijo Dana. Pero llegó 72 horas demasiado tarde. Los activos de los que está tratando de reclamar la mitad no pertenecen al matrimonio. Pertenecen a una entidad legal que está completamente fuera de la jurisdicción de su solicitud de divorcio. La cara de Graham se puso pálida. La sonrisa de suficiencia desapareció, reemplazada por la mirada boquiabierta de un hombre que aprieta un gatillo y escucha un clic hueco. Miró a su abogado. Sterling estaba hojeando las páginas que Dana había proporcionado, con el ceño fruncido, leyendo los sellos notariales y los códigos de confirmación bancaria. ¿Esto? Esto es disipación, tartamudeó Sterling, pero su voz carecía de convicción. Los movió en anticipación de litigio. Movió propiedad separada a un fideicomiso para fines de planificación patrimonial, corrigió Dana al instante. Y dado que no se había presentado ningún divorcio en ese momento, tenía todo el derecho legal de hacerlo. Puede intentar recuperarlo, pero tendrá que demostrar que la herencia que recibió de su tía muerta fue de alguna manera ganada por el apoyo emocional de su cliente. Buena suerte con ese argumento frente a un juez. El silencio en la sala era absoluto. Era el sonido del aire saliendo de un globo. Graham ya no miraba los papeles. Me estaba mirando a mí. Sus ojos estaban muy abiertos, buscando en mi rostro a la mujer asustada con la que pensaba que vivía. No la encontró. Encontró a la mujer que gestionaba riesgos para ganarse la vida. Había entrado en esta sala pensando que era el capitán del barco. No se dio cuenta hasta este momento exacto de que yo ya había torpedeado el casco. Dana se inclinó hacia adelante, su dedo golpeando la fecha en el documento superior. El sonido era rítmico, como un reloj haciendo tic-tac. Entonces, dijo Dana suavemente, ahora que hemos eliminado casi $500,000 de activos separados de la mesa, hablemos de lo que realmente queda por dividir. Y ya que estamos en eso, hablemos de las tarifas de consultoría. Graham se estremeció. Fue un movimiento pequeño, una contracción de su hombro, pero para mí pareció una convulsión. Sabía en esa fracción de segundo mirando la carpeta que Dana ni siquiera había terminado de abrir. Sabía que el fideicomiso era solo la salva de apertura, se dio cuenta de que la lista de verificación que había colocado en la encimera de mi cocina era ahora papel de desechos sin valor. Creo que necesitamos un receso, dijo el señor Sterling, cerrando su carpeta abruptamente. Creo que lo necesitan, dije. Graham se puso de pie. Sus piernas parecían inestables. Agarró su teléfono. Necesitaba llamar a Mara. Necesitaba decirle a la general que acababan de entrar en una emboscada. Pero cuando se volvió para salir de la habitación, vi el miedo en sus ojos. No tenía miedo de perder el dinero. Tenía miedo porque se dio cuenta por primera vez de que yo lo había estado observando todo el tiempo. El receso nunca ocurrió. El señor Sterling, el abogado de Graham, se había levantado a medias de su silla, pero el peso puro de la evidencia que Dana puso sobre la mesa pareció inmovilizarlo de nuevo. El aire en la sala de conferencias había cambiado del frío estéril de una oficina corporativa a la densidad sofocante de una sala de tribunal justo antes de que se lea un veredicto. Dana no les dio tiempo para recuperarse. Pasó la página de su carpeta. El sonido fue agudo como el estallido de una pistola. Hemos establecido que la herencia y los ahorros prematrimoniales están seguros en el fideicomiso, dijo Dana, su voz desprovista de emoción.
Son intocables. Así que pasemos a los fondos matrimoniales, el dinero que realmente pertenece a ambos. Sacó una hoja de cálculo. Estaba codificada por colores. Líneas rojas cruzaban la página como aerosoles arteriales. Señor Smith, dijo Dana, mirando por encima de sus gafas de lectura. Usted solicitó manutención conyugal basándose en la afirmación de que Siena controla las finanzas y que usted ha estado en desventaja financiera mientras construía su negocio de consultoría. Graham asintió, aunque el movimiento fue espasmódico. Eso es correcto. He tenido costos generales significativos. Discutamos esos costos, dijo Dana. Deslizó un documento hacia la mediadora. Era el informe de contabilidad forense con respecto a la empresa fantasma. Durante los últimos 8 meses, ha estado haciendo transferencias regulares desde la cuenta corriente conjunta a un proveedor etiquetado como HBR Consult. Estas transferencias promedian $1.800 al mes. Usted afirmó que estos eran gastos comerciales para mediación, entrenamiento y software. Sterling miró el documento, luego a su cliente. Si son gastos comerciales legítimos. No lo son, interrumpió Dana. Mi investigador realizó un rastreo corporativo. HBR Consult es una entidad fantasma registrada a nombre de un asistente legal que trabaja para Mara Van. La dirección es un buzón virtual en el mismo edificio que la firma de la señora Van. En resumen, el señor Smith ha estado tomando fondos matrimoniales, dinero ganado principalmente por mi cliente, y canalizándolo directamente a la mujer con la que tiene una aventura bajo la apariencia de honorarios profesionales. La habitación se quedó en silencio sepulcral. Incluso el zumbido del aire acondicionado pareció detenerse. La cara de Graham se volvió de un color que nunca había visto antes, un blanco grisáceo enfermizo. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Esto es disipación de activos matrimoniales, continuó Dana, su voz subiendo ligeramente, remachando el punto. Es fraude. El señor Smith no es un cónyuge desfavorecido que necesita apoyo. Es un malversador que ha estado desviando dinero de la familia para financiar su estrategia de salida. No solo estamos negando la solicitud de pensión alimenticia, sino que también estamos exigiendo el reembolso inmediato de cada dólar transferido a esa empresa fantasma, más los honorarios legales por el trabajo forense requerido para encontrarlo. Sterling cerró los ojos por un breve segundo. Él lo sabía. Se dio cuenta de que había sido contratado para conducir un coche de fuga para un robo a un banco que ya había sido frustrado. Miró a Graham con abierto desdén. Graham, dijo Sterling, su voz baja y peligrosa. ¿Es esto cierto? Transfirió fondos a los asociados de la señora Van. Graham parecía acorralado. Sus ojos se movían por la habitación, buscando una salida, buscando a Mara, buscando a cualquiera a quien culpar menos a sí mismo. La presión fue demasiado. La fachada del esposo confiado y agraviado se derrumbó, revelando al hombre débil y manipulado debajo. Tuve que hacerlo, espetó Graham. Mara dijo que era estándar. Dijo que era como estructuramos él. Se detuvo. El silencio que siguió fue lo suficientemente pesado como para aplastar huesos. Lo había dicho. Mara dijo. Acababa de admitir que toda la estrategia financiera, las transferencias ocultas, la presentación, todo fue orquestado por un tercero. Había admitido conspiración. Gracias por esa admisión en el registro, dijo Dana. No sonrió. No necesitaba hacerlo. Entonces, hemos establecido fraude e influencia indebida, pero tenemos un último elemento. Pasó la página final de su carpeta. Este fue el tiro de gracia. Somos conscientes, dijo Dana, mirando directamente a Sterling, de que el señor Smith visitó a un notario hace 2 semanas, preguntando sobre procedimientos de reconocimiento conyugal en ausencia. Anticipamos que podría intentar producir un documento, tal vez una garantía de préstamo o una renuncia alegando que Siena lo firmó. Graham se estremeció como si ella lo hubiera abofeteado. Para evitar cualquier confusión, dijo Dana, deslizando una unidad USB y una declaración jurada a través de la mesa, esto es una marca de tiempo digital y una grabación de vídeo hecha por mi cliente el día de su visita al notario. En ella, proporciona 20 muestras de su firma y jura bajo pena de perjurio que no ha firmado ni firmará ningún documento financiero para Graham Smith. Si aparece algún papel con su nombre fechado después de ese vídeo,
Presentaremos cargos penales por falsificación inmediatamente. Ese fue el final. No hubo gritos. No hubo un vuelco dramático de la mesa. Solo hubo el sonido de Graham Smith desinflándose. Se desplomó en su silla, su traje caro de repente luciendo demasiado grande para él. Miró fijamente la mesa de caoba, sus manos temblando ligeramente. Se dio cuenta de que el reconocimiento conyugal que probablemente había falsificado o planeaba falsificar era ahora una orden para su arresto. Había entrado aquí pensando que estaba jugando al póker con una novata. Se acababa de dar cuenta de que estaba sentado ante un tablero de ajedrez y le habían dado jaque mate hace 5 movimientos. El señor Sterling cerró su archivo. Ni siquiera miró a Graham. Nosotros. Necesitaremos un momento para consultar con nuestro cliente con respecto a la oferta de reembolso. Tómense todo el tiempo que necesiten, dijo Dana. No vamos a ir a ninguna parte. Pero yo sí. Me puse de pie. La silla de cuero chirrió, un sonido fuerte en la habitación tranquila. Recogí mi bolso. Alisé la parte delantera de mi blazer. Me sentí ligera. Me sentí más ligera de lo que me había sentido en 7 años. Graham me miró. Sus ojos estaban enrojecidos, llenos de una mezcla de conmoción y un tipo patético de súplica. Parecía que quería preguntar cómo lo hice, cómo lo supe, cómo la esposa que pensaba que era ajena había desmantelado toda su vida sin levantar la voz. Lo miré. Ya no veía un monstruo. Ni siquiera veía un enemigo. Solo veía una mala inversión que finalmente había liquidado. Solicitaste el divorcio 2 semanas después de que pensaste que me tenías acorralada, dije. Mi voz era tranquila, clara y final. Pensaste que estabas escribiendo la historia, Graham. Pero olvidaste una cosa. Trabajo en gestión de riesgos. No comencé a pelear cuando me entregaste los papeles. Actué en el momento en que comenzaste a escribir el plan. Le di la espalda y caminé hacia la puerta. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Sabía exactamente lo que había detrás de mí, un hombre sentado en las ruinas de una trampa que construyó para sí mismo. Caminé hacia el pasillo, pasé junto a la recepcionista y entré en el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, vi la cuenta regresiva de los números, 20, 19, 18. Tenía 38 años. Estaba soltera. Estaba a salvo. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía una tormenta. Parecía una página en blanco. Y yo era la única que sostenía el bolígrafo.